En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tu presencia se manifieste. Este país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada Herencia vida. y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Únete con nosotros todos los martes a las 7 de la noche, hora central, México. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos estudiando acerca de lo que es la intercesión profética. Quiero que me preste de su atención porque Dios tiene mucho interés en levantar en cada ministerio, meterlos a dimensiones proféticas. El apóstol, nuestro pastor, ¿verdad? Nuestra cobertura, él dice, no todos somos apóstoles, pero todos debemos de ser apostólicos. No todos somos profetas, pero todos debemos de ser proféticos. No todos somos evangelistas, pero todos debemos de ser evangelísticos. Y así sucesivamente, hermano. Por eso es que esta clase, si quieren ponerme ahí, es la intercesión profética, se llama, ¿verdad?, la materia. Pero dentro de los temas que vamos a estar estudiando, y que bueno, yo le doy gracias a Dios porque Dios, hermano, mientras más le buscamos, más le encontramos, ¿verdad? Ya vimos el potencial de la intercesión profética y ya vimos qué es la intercesión profética. Estuvimos mirando acerca sobre la bandera del Espíritu. Ahora vamos a mirar un pedazo solamente, hermanos, un pedazo. El tiempo está avanzando y queremos seguir orando. Solo un pedazo acerca del fundamento de la intercesión profética. Y este es el tema, amados hermanos, el fundamento, la raíz, ¿verdad?, de la intercesión. Bendito sea el Dios Todopoderoso. De la intercesión profética es la revelación. Ahí le quiero suplicar que vayan ayudando ahí a la hermana para que lo vaya haciendo bien. Entonces mire por favor, el fundamento de la intercesión es la revelación. Señores, escuche, la revelación. Sin revelación no hay intercesión profética. Porque yo le empecé a enseñar a usted la semana pasada, amados hermanos, que podemos interceder. Tenemos una hoja, tenemos una lista de peticiones y usted y yo nos ponemos a clamar, a interceder, a gemir, pero nos está guiando la lista. No es malo, por supuesto que no es malo, ¿verdad? De repente alguien se acercó a usted o le mandó un mensajito y le dijo, no sea malito, ore por esto, por favor, le ruego que ore por aquello. Y cuando usted está orando, usted se acuerda de esa petición y usted comienza a interceder. No es malo, es bueno. Pero la intercesión profética, hermano, es cuando Dios te da la revelación exacta por lo que debes de orar. Y hermano, aquí es donde cobra mucho sentido lo que es el mover de guerra espiritual, lo que son las compañías proféticas, hermano, los concilios proféticos, porque cuando Dios te revela, imagínate, hermano, una intercesión profética sobre una ciudad. Te revela una intercesión, hermano, profética, te da una revelación sobre una intercesión, ¿verdad?, sobre alguna familia que está pasando una lucha. Dios te habla en sueños, Dios te habla en visiones y te da la revelación. De manera que el fundamento, aleluya, de la intercesión profética es la revelación. Ahora, fíjese bien, por favor. Dice primero a los Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 9, dice, antes bien, como está escrito, ojo por ahí bien, por favor. Dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, nadie las ha visto, nadie las ha oído. Dice, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo quiero que vea esa palabra, preparado. Dios ha preparado esas cosas para los que le aman. Entonces sigue diciendo el apóstol, pero Dios nos las reveló. O sea, ciertamente, hermanos, hay cosas que nadie vio, habrá cosas que nadie ha oído, que nadie oyó, ciertamente las habrá, ni han subido en el corazón del hombre.
esas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Pero ¿cómo sé lo que Dios tiene para mí? ¿Cómo sé lo que Dios preparó para mí? ¿Cómo sé qué es eso que nadie ha oído, que nadie ha visto, que no ha subido al corazón del hombre? ¿Cómo sé esto? Bueno, por la revelación. Entonces Pablo está diciendo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Hermano, escúcheme, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el Dios eterno. Entonces Dios utiliza, perdóneme que use esta expresión, pero pareciera que Dios utiliza su Espíritu, hermano, para revelarte. O sea, la mayor, espero darme a entender con esto, la mayor manifestación del Espíritu que tengas es la mayor revelación que vas a tener. De manera que el nivel, el mover del Espíritu, el nivel que tienes de mover va a determinar el nivel que tienes de revelación. Porque yo le decía la semana pasada, dice la Biblia, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces cuando el Espíritu se derrama, mucha gente ha creído, y en parte es cierto, que cuando el Espíritu se derrama, empiezan a hablar en lengua, la gente a veces se cae, hay un mover de danza hermoso, bonito, amén. Pero lo que está diciendo ese verso, derramaré de mi Espíritu, hijos profetizando, jóvenes viendo visiones, ancianos soñando sueños, eso habla de unción profética. ¿Y qué son los sueños? ¿Qué son las visiones? ¿Qué es la profecía? Revelación, hermano. De manera que Dios activa su revelación, hermano. No podemos, escúcheme, mire, sé lo que voy a decir que es pesado. No podemos guiarnos por nuestros 5 sentidos. No, hermano. Ese dicho que dice hay que ver para creer es del diablo. Usted no puede guiarse por sus 5 sentidos. De hecho, hermano, Adán y Eva no recogían información por sus 5 sentidos antes de pecar. Cuando la Biblia dice que les fueron abiertos los ojos, está diciendo la palabra, hermano, ¿cuáles ojos les abrieron? Los sentidos, hermano, ¿verdad? Físicos, empezaron a recoger información. De manera que Adán y Eva no recogían información, no metían información dentro de ellos por sus 5 sentidos. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y cuál era la información con la que caminaban? La revelación de Dios. No había otra verdad, más que lo que el Espíritu Santo les hablaba a su espíritu. Era lo único que conocían. Por eso viene la serpiente, hermano, y les abre los ojos a la maldad, al engaño. Y ahora hay una guerra tremenda. ¿Por qué caminas tú? ¿Por tus sentidos o por la revelación del Espíritu Santo? Por ejemplo, hoy en día allá afuera un montón de gente está diciendo, no hay dinero, no hay trabajo, no hay dinero, no vamos a subsistir. Allá afuera. Pero acá adentro el Espíritu dice, vas a ver mi gloria, vas a caminar en lo sobrenatural, no te va a hacer falta nada, yo estoy contigo. Entonces allá hay una voz y aquí adentro hay una voz. Pregunta, ¿por cuál voz vas a caminar tú? Obviamente hay un montón de gente que no entiende ni viendo, amados hermanos. Pero este es el tiempo, hermano, en el que Dios va a soltar un mover fuerte de revelación. Habrá un incremento de sueños, habrá un incremento de visiones. Hermano, yo estuve en una iglesia completamente profética. Yo nací en un mar profético, donde yo me reuní. De hecho, hermano, perdone, usted iba al baño y hasta ahí le profetizaban. ¿En serio? Estaba usted lavándose las manos ahí en el baño y oye, el Señor me está diciendo, y te empezaban a profetizar en el baño, hermano. No se diga, lo sugiere, es un mover tremendo. Yo estuve en el 2006 en Guatemala en una cumbre mundial de profecía. Y hermano, un mover tremendo, como estos profetas mundiales estaban activando el mover profético, y cómo caía un manto, hermano, sobre 6,000 personas que estaban siendo habilitadas en esa cumbre profética, hermano, y algo sorprendente, ¿verdad? De manera que Dios está trayendo un mover fuerte de revelación. Por favor, prepárate. Hace 8 días yo te decía, si eres una persona profética, debes de dormir a tu lado un lapicero y un cuaderno, hermano, o de repente tu celular con instalado el programa ese para grabar.
Porque apenas Dios te hable, tienes que grabarlo, hermano. Tienes que escribirlo, porque Dios viene con una lluvia poderosa de revelaciones. La iglesia, porque donde hay revelación, usted va a ver en toda esta materia lo que le queremos enseñar. Por eso Pablo decía: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre, para que el Dios bendito les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y oiga lo que dijo Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que cuando no hay revelación, no hay entendimiento. Cuando no hay revelación, hay ceguera espiritual, hermano. Acuérdese que los fariseos estaban peleando con Jesús en Mateo 15, que sus discípulos no se habían lavado las manos. Y peleando y peleando y peleando. Y entonces Jesús les dice: es que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Pero era gente ciega que no tenía revelación por esa causa. No entendían, hermano. De manera que quiero darle a entender, amados, importante que tú tengas revelación. El nivel de revelación va a determinar el nivel de entendimiento que tú tengas. Por favor, le da un aplauso a Jesucristo, los que estamos acá y los que están allá en casita, por favor. Bendito sea el Señor Dios poderoso. Gracias. De manera que volvemos a la imagen aquí, por favor, se lo ruego. Entonces dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces vea esto. Vuélvala a poner, se lo ruego, aleluya. Por ahí auxílienla. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oiga, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, no hay nadie mejor que nos pueda revelar. No hay nadie mejor que el Espíritu Santo. Ahora vea esto. Quiero que centre sus ojos ahí donde dice lo profundo. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esta palabra profundo viene de batsos, que traduce, hermanos, traduce profundidad, traduce extensión. Mire, por favor, traduce misterio, traduce profundidad y profundo. De manera, hermanos amados, que Dios nos da revelación de lo profundo de Él por medio del Espíritu Santo. Entonces yo avanzo. Mire, dice Lucas 10:22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice esta escritura: y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ni siquiera a Dios, hermano, vamos a conocer con los 5 sentidos o con una mente natural. No. Vamos a conocer a Dios con la revelación del Espíritu Santo. Luego sigue diciendo Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice que le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Hermano, qué feo es ver un predicador que predica de un Dios que no conoce. Predica sin revelación porque no conoce a Dios. Y de ahí surge el legalismo, de ahí surge, hermano amado, la religiosidad. Gente, hermano, que cae en manipulación, en control de un pueblo, de una iglesia, cae en un señorío, en una manipulación, porque no conoce a Dios. No le han revelado a Dios. Dios no se lleva con la manipulación, porque eso es hechicería. La obra no la hago yo, la obra no la hace un predicador, un pastor. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios, hermano, cuando hay revelación. De manera que, mire, Dios mismo tiene que ser revelado, amados hermanos. Y esta palabra revelar es apocalipto, que traduce quitar la cubierta. Traduce descubrir, traduce manifestar. Viene de 2 palabras: apo, que es fuera, y calupto, que es cubrir o encubrir. O sea, le quitan, echan fuera lo que está encubriendo. O sea, hermano amado, lo que está tapando, lo que está deteniendo, lo que está bloqueando la revelación. Y también vamos a hablar de eso en esta materia: los velos que estorban la revelación. Porque repito, Dios quiere darnos revelación, amados hermanos.
Bendito sea el Señor. De manera que encuentro en la Biblia, hermano, grandes revelaciones que tuvieron muchos hombres de Dios. A Abraham se le reveló el sacrificio de Jesús, el sacerdocio de Jesucristo. El mismo Melquisedec le dio santa cena. Jesucristo dijo en San Juan 5, Jesús dijo: Abraham vio mis días y se gozó. Y los fariseos se pararon de pestañas porque diciendo: ¿cómo tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Pero Jesús sabía que a Abraham le habían dado revelación de su muerte. Por eso cuando el padre le pide a su hijo, Abraham no duda y lo lleva al sacrificio, porque Abraham ya había visto la revelación. Hermano, qué casualidad que van ahí a poner al hijo en el altar. Y le pregunta el hijo: papá, ahí está la leña, ahí está el altar, ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham ya sabía que la ofrenda era ese muchacho. Pero Abraham dijo: Jehová proveerá. Como que si, hermano, de veras, como que si a Abraham le hubieran manifestado la provisión de Dios, el sacrificio. Porque luego aparece un carnero, hermano, amarrado de sus cuernos. Y ese era el sacrificio. Y ni Abraham lo había visto, ni Isaac lo habían visto. Pero estaba en el monte Moriah, porque ahí se le manifestó Jehová Jireh, el Dios proveedor. No hay ninguna parte en la Biblia que mencione a Jehová Jireh. De manera que mire, por favor, ahí nos muestra las revelaciones de Abraham. A Moisés se le reveló, hermano, el Dios tabernaculizado, las medidas del tabernáculo, la casa de Dios en la tierra. A José se le reveló el Dios benévolo, el Dios que escoge, el Dios de la escogencia. Hermano, a Pedro se le reveló como el Hijo del Dios viviente. A Pablo se le reveló como la luz que alumbra a todo hombre. A David se le reveló lo profundo de la alabanza. Y así encontramos, hermanos, muchas y muchas revelaciones. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el fundamento de la intercesión profética es la revelación. Ahora mire por favor lo que tengo aquí. Entonces póngame la imagen, por favor. Aleluya. Entonces, mire, amado hermano, que Dios nos auxilie con su gracia y con su santo poder para que podamos entender todo esto. Dios está listo para traer revelación profunda, revelación gloriosa a cada uno de sus hijos. Aleluya. Ahora vea esto. El fundamento de la intercesión profética es la revelación. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas, oiga bien por favor, dice aquí que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero mire por favor que aquí dice para. O sea, ¿para qué es la revelación? Hermano, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia aquí, hermano? Que si no hay revelación, parecería que está diciendo que no vamos a cumplir las palabras de esta ley. Entonces, avanza un poquito aquí, hermano. La revelación es para que cumplamos los mandamientos. La revelación te ayuda a disponer tu corazón para obedecer la palabra. Dice la Biblia al día, por favor escuche esto. La Biblia al día dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Y resulta que esta palabra revelar en el hebreo es galá. Hermano, escuche, y esta palabra traduce desnudar. Hermano, no sé si usted me está captando la idea, pero entonces desnudar traduce manifestar, traduce descubrir. Entonces Dios tiene grandes cosas que nos va a descubrir, a desnudar, a revelar. Dios te va a dar revelación de su palabra. Dios te va a dar revelación de sus planes contigo. Jehová va a abrir su agenda profética sobre ti, mi hermano. Mire, por ejemplo, me viene a la mente cuando a José le abrieron el libro del destino, porque el libro del destino existe. ¿Y cómo, pastor? Cuando le dieron 2 sueños. Él soñó, hermano, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Él soñó, hermano, que 11 manojos de trigo se inclinaban al manojo de él.
Despertó y lo contaba a sus hermanos. Hermano, la gente de aquel tiempo, su padre de José como profeta, hermano, él sabía que algo tenía Dios con él. Yo creo que Jacob, hermano, como verdad que sucedía, o sea, primero Abraham, luego Isaac y luego Jacob, alguien que estaba en el linaje. Jacob sabía que el que seguía era José. Y entonces a José le abren el libro del destino. José ya sabía, ya le habían revelado para qué había nacido. Ya le habían revelado, hermano, el gobierno, la autoridad. Le habían revelado que sería cabeza. Óigame bien, hermano, qué importante que Dios te abra el libro del destino, que conozcas para qué naciste. Hay un montón de gente en la iglesia vagabunda que no sabe ni para qué nació. Gente aburrida en el evangelio porque no le han revelado. Hermano, y esa gente es como, dice Santiago, como la onda del mar que los arrastra de un lado para el otro. Dios mío, este es el tiempo, por favor, este es el tiempo de tener la revelación. Hay gente, yo soy enemigo de eso. Hay gente, hermano, que anda buscando que le revelen a la hermana Chencha, ¿verdad? Que le revelen al hermano fulano porque le vio pies de conejo, le vio cola de caballo y quién sabe qué tanto le dio. Yo no creo en esas revelaciones, hermano. Dios te va a revelar lo tuyo. Acuérdate cuando está Moisés en el monte, lo primero que le habla a Dios fue de su calzado. Quita el calzado. Y luego Dios con Moisés lo mismo, quita el calzado. Qué tremendo. Entonces yo sigo acá, mi hermano. Dios nos va a dar revelación. Cuando Dios está dando revelación a alguien, le está desnudando las cosas de las cuales le está dando revelación. Entonces mire, solo quiero darle este pensamiento. Voy aterrizando. ¿Cuáles son los peligros de no tener revelación? Quiero decirle una cosa primero. Hay revelación, hermano, del futuro. Hay revelación de ataques del diablo. Hay revelación de situaciones del alma. Viene un profeta, se para frente a ti, le da a Dios una palabra de ciencia. Por ejemplo, cuando Pedro, está en Hechos 8, Simón el mago se había convertido, se había bautizado, pero él ofrece dinero para que le dieran el don de que él pusiera manos y la gente recibiera el Espíritu. Pero Pedro, hermano, tiene una revelación tremenda, una palabra de ciencia, y le dice a Simón: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Le revelaron su condición. En otro momento va Pedro también con Ananías y Zafira, y a Pedro le revelaron, hermano, que estaban mintiendo, que habían robado. Un día está Jesús con la samaritana, hermano, y le está dando revelación de los maridos que tenía, del pasado de esta mujer. Entonces hay diferentes tipos de revelación, pero fíjate, solo quiero pellizcar un poquito de una: la revelación de la palabra. Ojo aquí, hermano, ojo aquí, por favor. Primera de Samuel 3:1 dice: entonces Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Centre su mirada en esa porción que dice escaseaba. Oiga esto: en aquellos días no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Oiga esto, por favor. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y Samuel, levantándose, vino corriendo a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Mire por qué Samuel estaba cometiendo un montón de errores. Porque Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Oiga esto. Entonces yo veo aquí 7 problemas de Samuel. Note, hermano amado, note esto, por favor. Por falta de revelación de la palabra. La palabra de Jehová no le había sido revelada. Por favor, escúcheme, porque hay gente, hermano, que quiere entender la Biblia con una mente carnal.
Hay gente que quiere entender la Biblia con una mente, hermano, vana. Acuérdense que hay distintos tipos de mente. Hay mente corrompida, hay mente vana, hay mente, hermano, ¿verdad?, cauterizada. Y hay gente, no, hermano, porque la Biblia tiene pasajes oscuros. La Biblia tiene, hermano, misterios, tiene enigmas que solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos entenderlo. De manera que necesitamos que nos revelen la palabra. Ahora vea esto. Si Samuel no tenía palabra revelada, es obvio que no la había en todos. Esto se debía al sacerdocio de Elí. ¿Por qué no había revelación ahí, hermano? Porque Elí todo el tiempo estaba sentadote en una silla. Entonces parecería que Dios le dijo: ¿tanto amas la silla? Pues muérete en ella. Y se desnucó. Usted sabe. Entonces significa que todo el pueblo estaba como Samuel, o tal vez peor que él. Todos sabemos la corrupción sacerdotal que había en ese tiempo. Entonces vea esto. La palabra de Jehová no había sido revelada. ¿Cuáles eran las consecuencias? Número 1, Samuel ministraba a Jehová, pero dice el verso 7 que no le conocía. Entonces, cuando no hay revelación de la palabra, hay intentos de ministración a un Dios desconocido. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que la alabanza es débil y es insípida. ¿Por qué? Porque están ministrando a un Dios que no conoce. Se me regreso y se lo muestro. Dice que Samuel ministraba a Jehová. Aquí está clarito. Pero ¿cómo lo estaba ministrando si ni lo conocía? Ministraba a Jehová, pero no lo conocía. ¿Por qué no lo conocía? Porque cuando le empezó a hablar, lo que hizo Samuel fue correr a Elí. Pensó que la voz era la de Elí y no era la de Elí. No lo conocía, por eso lo estaba ministrando. Pero, hermano, esto habla de una alabanza débil. ¿Sabe por qué la gente no exalta como debería? Porque la gente no tiene el aliento, la fortaleza para exaltarlo. Todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Sabe por qué a veces es débil? Porque no lo conoce. No lo conoce, hermano. Por eso su alabanza no tiene revelación. Por ejemplo, ese cantito, si lo quisieras entonar: tú has sido fiel. Ese cantito, a mí Dios me habló y me dijo. Y hermano, cuando alguien canta algo que ya le revelaron, a ver si le das la tonadita o me ayudas a cantarlo. Ese canto: has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Pero oiga, ¿lo está cantando alguien que no le han revelado la fidelidad de Dios? ¿Lo está cantando a alguien que se siente abandonado, desamparado? ¿Tú crees que va a salir poder de su boca? ¿Tú crees que va a salir denuedo, seguridad, autoridad? No, porque no han conocido al Dios fiel. Qué tremendo, hermano. Ahora, ese era el problema de Samuel. Estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí, pero no lo conocía. No lo conocía, hermano. Y la raíz era, repito, por el sacerdocio malo que había. No había palabra revelada. Ahora, número 2, vea esto. La palabra escaseaba en aquellos días. La palabra escaseaba en aquellos días, hermano. Pastor, ¿y por qué escaseaba? Obvio, no estaba siendo revelada. Hermano, cuando no hay palabra revelada, no hay alimento, no hay discipulados, no hay escuelas, no hay entrenamiento, no hay una explotación de la palabra. Porque, hermano, la mayor riqueza que tenemos de parte de Dios es su palabra revelada. Hermano, bendito Dios, cuando abres la Biblia y las letras empiezan, parecería que a mover y saltan a tu mente y empiezas a entender, hermano, bendito sea Dios. Por eso te dije hace un rato, puedes tener revelación profética, revelación, hermano, evangelística. Te puede dar Dios una revelación de una estrategia de conquista. Pero ahorita te estoy hablando de la revelación de la palabra. Porque te repito, el fundamento de la intercesión profética es la revelación.
Entonces, número 3, mire esto. Dice que no había visión con frecuencia. Esto significa que no hay un fluir de visión, no hay un rumbo, no hay especialidad ministerial, no hay propósito, no hay fluir profético, no hay visiones proféticas. Número 4, dice que hay, cuando no es revelada la palabra, hay inactividad ministerial, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque Elí estaba acostado. Quizás alguien dirá: pastor, lo que pasa es que era hora de la siesta, era hora de dormir. Sí, pero Elí siempre se le observa, déjenmelo ahí, siempre se le observa inactivo. En 1 Samuel 1:9, 4:13 y 4:18 dice que Elí estaba sentado. O sea, cuando la palabra no está revelada, no hay un fuego en el corazón. Acuérdate, hermano, cuando van los dos de Emaús, rumbo a Emaús, y Jesús, hermano, va a alcanzarlos y les empieza a hablar de la ley, de los profetas, ellos pensaban que era un forastero. Y en un momento Jesús se detiene, les parte el pan y allí se les abren los ojos. Y entonces los dos, uno al otro, se decía: no ardía nuestro corazón. Y qué tremendo cuando a ti te toca la palabra revelada, cuando ya te tocó el alma, el espíritu, te arde adentro, algo te gusta, empiezas a sentir una atracción, hermano. Yo bendigo las iglesias apostólicas, las iglesias proféticas, donde hay revelación, donde el ministro es pila, se mete a estudiar, se mete a investigar. Hermano, bendigo en el nombre de Jesús esos lugares. Qué tremendo. Ahora vea, número 5. Cuando no hay revelación de la palabra, la gente llega a dormir al templo. ¿Dónde veo eso? Samuel estaba durmiendo. Esto significa estupor, somnolencia espiritual, hermano. ¿Dónde veo que estaba durmiendo? Me regreso y se lo enseño. Entonces dice, hermano, en el verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios. Qué terrible, va dormirse exactamente con el arca, no explotarla. Reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, número 6, hay arca pero sin provecho. Es decir, está la presencia de Dios, pero no se le saca el máximo provecho. Tal vez solo se habla en lenguas, pero no se fluye en otras cosas. No hay plenitud de la presencia. Note todos los errores que había aquí por no haber palabra revelada. Número 7, otro problema que tuvo Samuel: no entendió su llamamiento. Cuando no hay palabra revelada, no se entiende, hermano, el llamamiento. Porque Samuel corría a Elí, pensó que Elí era el que lo estaba llamando. Número 8, cuando no hay palabra revelada, no se conoce la voz de Dios. Porque Samuel pensó que era Elí el que lo estaba llamando. Y número 9, escúcheme bien, se centraliza todo en el hombre. En este caso, el pastor. Se lo explico. La gente no percibe a Dios en el pastor, sino piensa que es él el que dice o el que está haciendo algo. Cuando no hay palabra revelada, solo ven lo físico, no lo espiritual. En otras palabras, no conocen a Dios. ¿Y de dónde saco esto yo? Que Samuel corría solo a Elí. Quería encontrar una respuesta en Elí, y la respuesta no estaba en Elí, era Dios el que lo estaba llamando, el que lo había escogido. Hasta la tercera vez Elí entiende y le dice a Samuel: ok, si te vuelven a llamar, dile, habla, porque tu siervo oye. Y allí se acabó la preguntadera y la corredera hacia Elí. Y va Dios otra vez y le dice: Samuel, Samuel. Y entonces él dice: habla, porque tu siervo oye. Y allí, hermano, le vino la revelación. Allí le vino, su vida nunca jamás fue la misma. Dios empezó a manifestarse. Se levantó un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, al grado que no dejó Dios caer ninguna de sus palabras. No hubo profeta, dice la Biblia, tan fiel como Samuel. La revelación, hermano, va a cambiar todas las cosas. De veras, la revelación va a cambiar todas las cosas. Y yo termino aquí donde empiezo. Dice Deuteronomio 29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, amados hermanos,
Que Dios el Todopoderoso nos auxilie, nos ayude, hermanos, nos dé el entendimiento, ¿verdad? La revelación. Y yo termino aquí. El fundamento, amados hermanos, de la intercesión profética es la revelación. Perdone, tal vez le suene ofensivo, pero si se ofende, qué bueno. Pero mire, si a usted no le dan revelación, usted no va a tener sabor. No va a haber sabor en su vida espiritual. Va a estar aburrido. Va a estar sintiéndose que le atrae más el mundo. De veras. Porque no te han dado revelación, mijo. ¿Y por qué no te dan revelación? Porque no la buscas. Esto hay que subirse. Miren los hombres de Dios que tenían grandes revelaciones. ¿A dónde? Por ejemplo, la revelación del apóstol Juan. ¿Por qué lo escogen a él para hablarle del amor? ¿Por qué sus cartas fueron distintas? ¿Por qué a él lo escogieron para desnudarle el futuro en el Apocalipsis? ¿Por qué? Porque Juan se recostaba en el pecho mientras otros estaban en la mesa, mientras Judas contando el dinero y los billetes, hasta soplándose, hermano. Mientras Tomás estaba de incredulote ahí jugando cuando Jesús estaba predicando. ¿Sabes qué estaba haciendo Juan? Oyendo la diastolia y la sistolia de Jesucristo. Oyendo cuando el corazón palpitaba, tum, 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 tum. Ahí estaba la revelación. Porque hay que pagar un precio, hermano. ¿Por qué le revelaron a Daniel? ¿Por qué le desnudaron el futuro? ¿Por qué le dieron escatología, mensajes escatológicos? ¿Por qué le dieron revelación? Porque cuando salían las amenazas de que nadie podía, hermano, inclinarse ante otro Dios, Daniel decía: ¿qué me voy a inclinar yo ante esa imagen? Porque Nabucodonosor había hecho una imagen y había dado un edicto. Cuando oigan el sonido de la zampoña y del instrumento y la bocina, todos tienen que postrarse. Y Daniel no, dijo: momento, yo me voy a postrar delante del único que hizo los cielos y la tierra. Y Daniel oraba 3 veces al día, mi hermano, con las ventanas abiertas. Allí hay un misterio, porque hay gente que ora pero sin ventanas abiertas, con un corazón cerrado, ora de manera religiosa, ora de manera costumbrista, rutinaria, no tiene ventanas abiertas. Ahí nos enseña 2 cosas. Orar con ventanas abiertas es con un corazón sincero abierto, pero también las ventanas abiertas representan que Daniel no tenía temor por el edicto del rey. Entonces, ¿por qué le dieron revelación? Porque oraba. A Moisés, ¿por qué Dios se le mostró? ¿Por qué Dios, cuando está, hermano, está reprochando exhortando de alguna manera la vida de María, la vida de Aarón? Dios le está diciendo a María: cuando haya profeta, le hablaré en visiones y en sueños, pero no así a mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él. ¿Por qué Dios dijo eso de Moisés? ¿Por qué Moisés le vio la espalda a Dios? ¿Por qué Moisés conoció cómo el dedo de Jehová escribía en las tablas? ¿Por qué a Moisés le dieron esos diseños impresionantes del tabernáculo de Dios? ¿Por qué esa revelación? Porque Moisés pagaba el precio subiendo a las alturas, a las alturas, a las alturas. Por eso, mira, hermano, yo termino aquí. El hombre de Dios, la mujer de Dios se tiene que casar. ¿Con qué? El maestro se casa con el estudio de la palabra. El pastor se casa con la restauración de las ovejas que se dejen restaurar. El evangelista se casa, hermano, con los perdidos, con la pasión por los perdidos. El apóstol se casa con la conquista, con la expansión, con el levantamiento de ministros. Pero el profeta, ese se tiene que casar con la presencia de Dios, hermano. Ese tiene que ser un hombre que nada en las profundidades, en las aguas del Espíritu Santo. El profeta tiene que ser un intercesor, un adorador, una persona que nada, que se sumerge, hermano, y que Dios le empieza a manifestar, a desnudar el mundo espiritual. El profeta está supuesto a tener mucha revelación, hermano. Bendito sea Dios. Hacemos una oración.